Ahora bien, todos los derechos, sobre todo los derechos de propiedad y los derechos de propiedad que enmarcan las creaciones intelectuales son susceptibles de abusos. Por eso es necesario los equilibrios que razonablemente prácticamente todas las constituciones de los países democráticos y liberales consagran, como efectivamente una limitación a los derechos de propiedad, que en el caso de la propiedad intelectual y puntualmente del derecho de autor no son la excepción. Quisiera empezar mencionando el primer dilema, y es el dilema de la libertad. El dilema de la libertad nos tiende a pensar de que la libertad debe ser un criterio absoluto. Lo cierto es que la libertad como criterio absoluto siempre lleva a que las personas que tienen más fuerza, que son más poderosas, impongan en base a esa fuerza sus condiciones frente a las personas que no tienen la posibilidad de ejercer esos derechos de libertad. Por eso los liberales ingleses, como John Stuart Mill, que nunca habló de derecho de autor, valga decir, se preguntaba de cómo podemos proteger la libertad. Entonces, la respuesta que él tenía es: para proteger la libertad en un sentido social y completo, había que limitar la libertad hasta la libertad de los demás. Pero, ¿en qué punto empieza la libertad de los demás? Y él empezaba a hablar ahí en ese momento del concepto de originalidad, de proteger la originalidad de las personas. Y ese es el centro del humanismo, y ese es el centro también del derecho de autor. Sin embargo, lo que protege el derecho de autor no es solo la originalidad, y acá quiero conectar el tema del dilema de la libertad, de que efectivamente uno no puede pensar de que existan sitios donde debe existir libertad absoluta, porque eso lleva sin duda a que efectivamente existan abusos, y son abusos de los cuales los receptores de esos abusos son las personas más débiles. Me lleva a decir que uno tiende a pensar que el objeto de protección por parte del derecho de autor es algo sumamente amplio y realmente es algo restringido. Cuando hablaban acá de información protegida, yo me preguntaba de ¿cuál será la información protegida? Yo conozco obras protegidas y conozco dentro del marco de lo que es el derecho de autor que solamente está protegida una cosa, y es la creación intelectual, ¿sí?, expresada a través de una forma literaria o artística y que sea original. Y eso es muy restrictivo. Podemos nosotros analizar diferentes cosas alrededor de estas situaciones. La primera es lo que no está en esta definición que que yo les traigo de lo que es el objeto de protección del derecho de autor, o qué protege el derecho de autor. Entonces es clarísimo que no se protegen las ideas, es clarísimo que no se protege la información, solamente se protege la forma en como usted la expresa, y eso es lo que garantiza que efectivamente solamente se protege esa expresión de la libertad y esa expresión del humanismo y esa expresión, como digo, que digamos definen el derecho de autor como obra. Nosotros, digamos, desde el punto de vista de diferentes dilemas, la pregunta que nos tenemos que hacer es, y a uno le queda la sensación en muchas ocasiones, una sensación que realmente a mí no me queda cuando leo la ley, y es que la ley protege es el intermediario. Y cuando uno mira quién es el sujeto de protección por parte del derecho de autor, se da uno cuenta que el sujeto de protección por excelencia y el titular originario de todos los derechos es el creador, es el autor. Luego, uno no podría hablar de que efectivamente la legislación nacional, inclusive la colombiana o la de muchos países, está creada para proteger intermediarios, está creada para proteger autores. Ahora bien, por diferentes fenómenos, como son comunes a muchísimos otros derechos de propiedad, han existido situaciones de despojo y situaciones de indefensión que deberían entrar a ser protegidas por un Estado garantista. Sin embargo, eso no nos llevaría nunca a dudar sobre la existencia o la necesidad de la existencia de ese derecho, y puntualmente es ese derecho de propiedad que deben tener los autores. Frente al proyecto, digamos, alterno, nosotros no tenemos palabras diferentes a aplaudir que efectivamente existan situaciones y de respetar además que el debate público alrededor de este proyecto se esté dando acá en el Congreso,
que es el escenario por naturaleza de la discusión política de los derechos. Por esa razón nosotros, si bien como gobierno se expresó una posición que puede tener inconvenientes, que puede ser mejorada sin duda, esperamos que el Congreso en esa labor deliberativa que ha emprendido y que han emprendido diferentes senadores logren llevar a buen término esta iniciativa que busque proteger efectivamente mediante un mecanismo de observancia que, valga la aclaración, debe ser efectivo, los derechos de esas personas para que efectivamente puedan hacer ejercicio de los mismos. Yo, no tengo pensado realmente hacer una ponencia, sino quería tomar, solamente esos puntos especiales, llevarme, muchísimas inquietudes y celebrar que una cosa que para finalizar voy a comentarles y es la historia del proyecto. La historia del proyecto tiene nacimiento en una comisión que es la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual. Esa Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual que crea un COMPES, que es creado por un COMPES de propiedad intelectual, asisten gran cantidad de entidades públicas. Y dentro de esas entidades públicas se encuentra efectivamente la Dirección Nacional de Derecho de Autor, se encuentra el Ministerio de Comercio, se encuentra el MINTIC, se encuentra el Departamento Nacional de Planeación. Se hizo la discusión de una tarea pendiente que tenía el país relacionada con compromisos internacionales que no aluden directamente al TLC con los Estados Unidos, sino que aluden directamente con los tratados OMPI de 1996, que fueron ratificados por Colombia por los años del 2002, donde se estipulaba que todos los países deberían considerar mecanismos efectivos para la protección de estos derechos válidamente reconocidos para nuestros autores. En base a esa circunstancia y a esa obligación de consagrar mecanismos efectivos, se empezaron a hacer diferentes reuniones y en esas reuniones salió un texto. Ese texto se presentó acá por el ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, con la promesa que iba a ser discutido acá en el escenario de la discusión, y yo pienso que es algo que se ha dado, que podría mejorarse, sin duda, que el mecanismo que se han dispuesto, que podrían haberse hecho más foros. Antes de yo venir, de casualidad, porque no lo tenía preparado, me comentaban cuántos foros se han hecho académicos de diferentes tipos, en diferentes universidades, en el Congreso, en diferentes partes del país, y se han hecho exactamente 18 foros informativos y deliberativos acerca de la ley Lleras, o de la denominada ley Lleras. Muchos de esos foros deliberativos y informativos han sido impulsados por personas diferentes al gobierno, lo cual también está muy bien, porque demuestra que efectivamente hay interés en este tema. Pienso que efectivamente podrían hacerse más, pero no me gusta que quede la sensación de que no se está haciendo ninguno. Realmente, y recapitulando diferentes esquemas y diferentes espacios de concertación legislativa, pienso que este ha sido uno de naturaleza participativa, y pienso que esa es la forma de construir país y de construir democracia. Con eso quería, finalizar y esperar que continúe la discusión y que los senadores, como efectivamente lo han venido haciendo de manera muy activa y de manera muy especial, logren llevar a buen término este proyecto de ley que tiene buenas intenciones, que busca un mecanismo de observancia para derechos que están constituidos de manera previa, y una cosa importante, y es que no consagra criterios tampoco de responsabilidad adicionales a los existentes anteriormente. Pero no quisiera volver esta charla algo de carácter académico, sino quedarme con las intervenciones anteriores y aplaudir que exista debate al respecto. Muchas gracias. Agradecemos a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos siguen a través de Internet y a todas las personas que nos han acompañado con sus observaciones al proyecto de ley.
por medio del cual se establecen mecanismos para regular la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos